Ya cerrando y empezando el mes número 12 del año 25 y empezamos el año 26. Para mí es especial porque el año que viene se celebran o celebro dos eventos en mi vida. Primero, 50 años de la primera vez que aparecí en televisión analizando noticias. Y el año que viene, este programa hace 25 años nació. Son dos fechas memorables con una interrupción de la cual toda la vida me he arrepentido, pero estamos aquí. Y 25 años en el puntal de la radio puertorriqueña en este horario, en la radio AM. Vamos a hablar hoy de las noticias que tenemos y por supuesto este programa no vamos a discutir mucho los temas de el chisme nuestro de cada día. Este programa está diseñado precisamente para que usted en este periodo de 2 horas se entere de todas las noticias locales y nacionales que puedan impactar su vida y que han sido o ignoradas o relegadas a un tercer plano por los medios de comunicación. Vamos a comenzar con una nota que tiene que ver precisamente con los aranceles. Yo ayer les decía que el presidente Trump señaló la semana pasada que iba a eliminar el impuesto sobre ganancias, el impuesto sobre contribución sobre ingresos, y que lo iba a sustituir por los aranceles. Y les dije que eso era una imposibilidad fáctica porque Estados Unidos levanta cerca de 2 trillones en americano, es distinto en español, pero 2 trillones, y apenas lo que levanta los aranceles este año son cerca de 300.000 millones de dólares. Se queda corto. Básicamente habría que duplicarlo 10 veces. Sin embargo, y además los aranceles y el poder del presidente para imponer ese tipo de impuestos está en este momento sometido el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero hay algo interesante. Una de las tiendas más populares en Puerto Rico, Costco, la cadena a nivel nacional, radicó una demanda pidiendo que Trump devuelva todos los billones que ha pagado en aranceles este año. Yo esto no lo sabía. Una tercera parte de los productos que vende Costco son productos fabricados en el extranjero, particularmente Canadá y México, que les dieron bien duro, que son parte por tratado de nuestro libre comercio, pero que por X o Y Trump trastocó todo y lo cambió con los aranceles. Y usted dice, ¿a mí qué me importa? Bueno, sí le debe importar, porque no es meramente Costco y las tiendas y las tiendas por departamento y todos los comerciantes los que están pagando el arancel. Lo están pagando ustedes indirectamente. Y si bien es cierto que no les petan el 30, 40 o el 100%, ciertamente gran parte de ese costo pasa a ustedes. Y una de las preguntas que le vamos a hacer hoy a nuestro panel es, asumiendo que prospere la demanda de Costco, ya sea porque la Corte Suprema de los Estados Unidos determina que los aranceles son inconstitucionales o porque constituye, en cierto sentido, una apropiación ilegal de dinero privado, entonces habría que ver cómo se distribuye. Esta mañana, una de las discusiones más interesantes que
tuvieron el programa de Alejandro y de Carmelo Río, donde estuvo Tony Zagardía, es precisamente las consecuencias de la demanda de DACO contra Luma y el pagar los enseres. Y yo creo que en esas raras veces que usted ve una coincidencia tanto de Tony como con Alejandro García Padilla, lo que debemos preocuparnos no es porque se ganó el caso, sino cómo se habrá de implantar. Yo hablé con un amigo mío que trabajó en la alta gerencia de energía eléctrica en los tiempos en que se pagaba o que había una alternativa de que le pagaran. Y me dijo lo siguiente, mira, tú estos se están ahogando en un vaso de agua. Primero porque había un sistema de indemnización, pero el sistema tenía unos topes y tenía una serie de requisitos procesales que eran tan costosos y onerosos que muy poca gente radicaba para que le pagaran el electrodoméstico que surgió averiado por los bajones de electricidad o por los apagones o por lo que fuera. Y segundo, el peso de la prueba era muy difícil, habría que llevar peritos y todo lo que hay. Es decir, el que iba a reclamar tenía que probar con la preponderancia de la evidencia de que obviamente su enser se dañó debido a la negligencia de la compañía eléctrica y de situaciones que estaban bajo su control. Eso, por ejemplo, les doy un ejemplo de hoy. Hoy hubo, a la vez que se discutía esto, 90,000 personas que estuvieron sujetas a relevos de carga. Y todo el mundo preguntó, ¿qué fue esto? Luma, 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 Luma. Bueno, a final de cuentas, los relevos de carga se debieron a que hubo averías y un déficit en la generación, en cuyo caso es genera. Y la parte de Luma no, ¿verdad? La decisión del Supremo no contempla, aunque abre la puerta para que haya un procedimiento, no contempla que genera, sea el pagano, sino Luma. Y esto me lleva a lo que es lo que me dijo el amigo. Me dijo, mira, a final de cuentas, lo que se pagaba era una porquería. Y en segundo lugar, en totalidad, no había más de 1,000 o 2,000 casos que se tuviera que pagar al año. Y como había tope de lo que se podía pagar y encima de eso había un grado de depreciación que se tomaba sobre la edad del enser que se dañó. No es lo mismo una nevera que usted le compró este año y se le daña que una nevera que lleva 10 años ahí funcionando y se fuñó. Está depreciada, por lo tanto lo que le va a tocar es mucho menos. Así que lo que me dijo es, aquí todo el mundo se está ahogando en un vaso de agua y están perdiendo lo que es el valor de la opinión y el valor de la demanda que radica DACO, y esto no va a impactar sustancialmente, aunque Luma diga que sí lo va a impactar, no lo va a hacer. Así que les traigo esto junto con lo de Costco, porque tarde o temprano el diablo está en los detalles y los detalles van a estar en las consecuencias y la forma en que se implanta. La gobernadora, de hecho, una de las cosas que dijo que le preocupaba las consecuencias que podía tener. ¿Por qué? No porque la gobernadora estuviera criticando a su secretaria de DACO, porque obviamente todo esto se ha hecho para beneficio de su administración, para beneficio de Puerto Rico y en consulta con lo que es la fortaleza, sino porque la gobernadora entiende que esto pudiera ser una excusa o un obstáculo adicional cuando llegue el momento de la reestructuración de la deuda. Yo puedo entender eso perfectamente. Así que le digo lo de los aranceles y lo de Costco porque hay que estar muy pendiente. Asumiendo que se declarara todo inconstitucional, ¿cómo diablos? ¿A quién le van a devolver y en qué proporción? ¿A la tienda, al distribuidor, al que lo paga,
al consumidor, eso no lo sabemos, pero pendiente. La segunda nota que tenemos que discutir hoy también es un tema interesantísimo y es el caso de la Corte de juez Anton Giorgi, que había determinado que había que poner en el casillero de todos los casilleros un nuevo género sexual que es ni macho ni hembra, sino todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Y eso, después de la sentencia de la jueza Anton Giorgi, subió al apelativo y la ACLU está pidiéndole al apelativo que incluya en los certificados de nacimiento o en los documentos importantes un tercer género, que es ni fu ni fa. Ese caso, tarde o temprano lo van a virar patas arriba. Y lo van a virar patas arriba porque hay nada más que dos géneros en la biología. O usted nace hombre o usted nace mujer. Todo lo demás no es un problema de género de nacimiento, sino de identificación del individuo con el género que sea. Y ya eso es otro cuarto de hora. Y eso nos trae precisamente a una de las políticas del wokismo demócrata radical más antipáticas y que le costó un delirio de votos en las elecciones, que es la cuestión esta de que los varones trans puedan jugar en los equipos de las niñas, habiendo unas diferencias fundamentales biológicas al momento de nacimiento que no cambian con un alegado cambio de sexo o lo que sea. De manera que yo estoy seguro que si va a llegar un caso al Supremo donde la Corte Suprema de Estados Unidos va a decir, no, Nine, hay nada más que dos géneros. ¿Y qué es el género? Es básicamente aquellas cosas que tenemos en común de nacimiento. Y en común en nacimiento es o usted una niña y tiene los órganos de una niña, o usted es un varón. Claro, están los hermafroditas, está otra serie de cosas y ya ahí es más complicado la situación. Así que ese caso lo vamos a ir viendo también y discutiendo hoy con nuestro panel. Como hoy es día legal, hoy es día del bufete, vamos a hablar de otra noticia y esta noticia nos las da Axios. El presidente Trump, y esta tiene tangencia con el estatus y con nuestra ciudadanía, pero no está directamente afectada. O sea, no quiero alarmar a nadie. La pregunta es si una nación, en este caso Estados Unidos, puede revocar la ciudadanía y bajo qué circunstancias. ¿Por qué surge la pregunta? Porque el presidente busca revocarle la ciudadanía americana a algunos migrantes que llegaron como extranjeros y que fueron naturalizados, es decir, obtuvieron posteriormente la ciudadanía americana. No es a todo el mundo. Trump lo que ha sugerido es quitárselo a los criminales, a los terroristas. Y entonces, él mismo levanta las dudas, porque sabe que hay unos procedimientos. Aquellos que dicen que le pueden quitar la ciudadanía a los puertorriqueños, que ya la tienen por ley, estamos naturalizados por ley, no por nacimiento. No van muy lejos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es casi sagrada. Y para quitarle la ciudadanía a alguien, sea un ciudadano que nació nació en un estado bajo la
14ª enmienda, y hay quien alega que Puerto Rico, por ser territorio y tener las leyes de naturalización de nacionalidad, pues el que nace en un territorio también es ciudadano natural. Pues Trump básicamente sabe que se necesita erradicar un proceso de desnaturalización en el Tribunal Federal y tiene que ser caso a caso. Para otorgar la ciudadanía, hay quien lo pide, tiene que suministrar una serie de datos, información, generalmente toma de 7 a 8 años, y cumplir con unas condiciones, entre las cuales se encuentra tener algún grado de dominio del inglés y conocer unos datos básicos de la historia de Estados Unidos, entre otros. Pero entre los datos que usted tiene que certificar es que usted nunca ha sido convicto en su país natal, que usted ha sido un ciudadano que no tiene grandes deudas ni va a tener dependientes. Tiene que hacer un formulario extenso que el licenciado Zambrana ahorita nos dará. De manera que tiene que cumplir el que solicita la ciudadanía americana con esos parámetros. En Estados Unidos hay cerca de 46 millones de inmigrantes, de los cuales 25 millones obtuvieron la ciudadanía, el 54%. Es decir, si bien es cierto que hay 9 millones de puertorriqueños, 3 millones de los cuales nacieron en esta isla, por lo menos que residen en esta isla y nacieron en esta isla, prácticamente multiplique eso por 8 y esa es la cantidad de ciudadanos, de inmigrantes que vinieron a Estados Unidos, cumplieron con su deber, cumplieron con los requisitos, se hicieron ciudadanos. Y para quitarle la ciudadanía hay que ir caso por caso donde el gobierno tenga el peso de la prueba con la, nuevamente, tiene que ser preponderante y pruebe una de dos cosas. Este ciudadano mintió en sus condiciones cuando entró y por lo tanto la otorgación de la ciudadanía es fatula. O tiene que probar que no cumplió con los requisitos. Es bien, la vara es durísima para quitarla. De hecho, Estados Unidos, por cierto, es de los países del primer mundo que menos ciudadanía otorga. Solamente se hacen ciudadanos americanos unos 800,000 por año. Recuerden, la frontera Biden la abrió y entraron 12 millones en 4 años. Pero para otorgar una ciudadanía, y ahí es donde están los procesos del parol, del asilo, todos los requisitos, Estados Unidos ha sido bien duro. Esto es la ciudadanía más preciada del mundo. Y eso quiere decir que en una década Estados Unidos ha otorgado solamente 8 millones de ciudadanía. Y en ese caso, el Departamento de Justicia, que es quien inicia los procedimientos para desnaturalizar, radica un promedio, oigan bien, de 11 casos para desnacionalizar por año. De manera que cuando le vengan a ustedes con el cuento, no, te van a quitar la ciudadanía a todo lo que da, y usted es de los miles de dominicanos, venezolanos que están en Puerto Rico y que ya pasaron por la residencia y ya tienen su derecho son ciudadanos. No hay manera. Ahora, si usted viola la ley, ya eso es otro cuarto de hora. Y aún así, tienen que erradicarle un proceso. Y eso lo sabe Trump. Por lo tanto, esta cuestión de que nos van a quitar la ciudadanía cuando llega la independencia, no, eso no va a pasar. Ahora, sí pueden suceder dos cosas. Estados Unidos siempre ha hecho una ley de deslinde, lo hizo de ciudadanía.
y de residencias y todo eso, como lo hizo China con Hong Kong y lo hizo Gran Bretaña también. Es natural cuando se descoloniza un pueblo. Y esa ley de deslinde, de hecho, el Tratado de París y la ley Foraker contienen, y la ley Jones, parte de esa ley de deslinde de ciudadanía. El día que llegue Puerto Rico a la independencia, pues Estados Unidos puede pasar muy bien como parte de los requisitos de ley para otorgar la independencia, de que llegado, vamos a suponer que la independencia se decrete el 23 de septiembre del año 2030, que llegado el momento del deslinde de soberanías y por lo tanto de ciudadanía, porque la ciudadanía sigue la bandera y la bandera la ciudadanía, que todo aquel puertorriqueño que esté en territorio americano, ya sea en un estado o en un territorio, reitera por el mero hecho de estar su ciudadanía. Y todo aquel ciudadano americano que viva y decida permanecer en la República de Puerto Rico, automáticamente se entiende por su decisión de quedarse en Puerto Rico, que ha renunciado a la ciudadanía del imperio y que se convierte en ciudadano nacional puertorriqueño. Eso lo pueden hacer, es un poder virtualmente absoluto y perfectamente legal, porque le está dando el tiempo. O sea, la ciudadanía no se va a dar, la independencia no se va a dar de la noche a la mañana. Se anuncia con tiempo. Y usted tiene, bueno, ok, Puerto Rico va a ser independiente en 5 años, pues yo me voy o yo me quedo. Y la decisión de quedarse o irse es una decisión que nadie se le está imponiendo. Usted la toma. El Congreso lo que hace es hacer lo que tiene que hacer, que es el deslinde. Pero esta cuestión de que alguien venga a contarles a ustedes que le pueden quitar la ciudadanía así porque sí, o porque viola la ley o esto, no existe. Esa es la historia de Axios. O sea, ¿por qué Trump, si quisiera quitarle la ciudadanía a los criminales y los terroristas que han sido naturalizados, pero que es mucho más difícil y él mismo lo reconoce y lo lamenta? Vieron, este es el tipo de noticia que en Puerto Rico no se la van a comentar ni se la van a decir. Otra noticia que hoy causó revuelo es una columna del compañero Rafael Cox Alomar, donde no solamente reconoce las virtudes y el atractivo transpartidista y transideológico que tiene el alcalde de la capital, sino que dice que Miguel Romero muy bien pudiera sustituir o retar a Jennifer González o sustituirla. Este tema no es nuevo. Ha sido un tema de grandes controversias entre este servidor y sus paneles. Pero ciertamente, aunque todas las encuestas indiquen que Jennifer González, su agarre sobre Puerto Rico este año se evaporó, uno nunca puede predecir el futuro. Yo soy de los que creo que Jennifer González no es rescatable y que el PNP tarde o temprano va a tener que lidiar con ese problema. Y soy de los que creo que el PNP tiene un bullpen bien profundo. No es solamente Miguel Romero, está Luisito Rivera si le diera la gana de ser gobernador, está el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y hay una serie de estrellas ascendentes que muy bien también pudieran hacer eso. Pero esto es muy prematuro. ¿Por qué? Porque estamos apenas... ayer se cumplieron 11 meses de Jennifer González haber juramentado. Y el tiempo decide lo que va a ser el tiempo. Es interesante porque si bien es cierto que Miguel Romero ha hecho un trabajo extraordinario, Miguel Romero es el mejor alcalde que ha tenido San Juan desde Hernán Padilla.
Y eso es mucho decir. Es usted, tenga. No es menos cierto que no sabemos si Miguel Romero tiene la menor intención de retar a Jennifer González como ya hizo con Pedro Pierluisi. No sabemos tampoco si hay interés de Tomás Rivera Schatz o de Luisito Rivera, que dejó abierto la posición. Dijo, bueno, yo no descarto nada. Y no sabemos si va a haber algún interés de parte de algún PNP de retar a la gobernadora, como ella hizo con Pierluisi. De hecho, la gobernadora está en un esfuerzo enorme por tratar de rehabilitar su candidatura. Ha tenido varias semanas de buenas rachas, de noticias positivas. Lo que sí yo sé son dos cosas. Primero, nadie ha resucitado entre los muertos. Una vez a usted le ponen el sello, es casi imposible. De hecho, es imposible. Ninguno, ni el propio Pedro Rosselló pudo resucitar. Y en segundo lugar, son demasiadas las variables de aquí al 28, que es cuando serán las primarias. Yo creo que el año que viene va a ser un año de fuertes encontronazos. Creo que en la medida en que Jennifer González se vaya percibiendo como una candidata prácticamente no solamente vulnerable, sino lame dog, es decir, que está frita. En esa medida los encontronazos van a ser más fuertes y si continúa el deterioro, y fíjense que estoy hablando, sí, es una asunción, eso no es, tiene que ser así necesariamente, pero si continuara la picada de la gobernadora y no lo detiene, entonces obviamente el PNP no va a tener otro remedio, o que retarla, o decirle se acabó, o ella decir no más y entrar en una primaria. La primaria no necesariamente es divisiva, pero habrá que ver, y eso es otra de las notas que tenemos para el día de hoy. Otra noticia antes de irme, yo les doy a ustedes siempre lo que nadie les... El periódico panameño La Prensa ha trazado una serie de viajes en un jet ejecutivo de la dictadura cubana, donde el nieto de Raúl Castro, llamado el Cangrejo, que es un cangrimán, está sacando millones y millones, ¿ok? Millones y millones de lo que se ha robado en Cuba y lo están invirtiendo en propiedades caras y en bancos panameños. Es decir, están lavando dinero porque cuando vieron las barbas de Maduro arder, están poniendo las suyas en remojo. Y es posible que la mafia de los Castro y de los Díaz-Canel diga, oye, Trump viene a por nosotros, y están sacando dinero robado para Panamá. Esto, por supuesto, ustedes no lo van a ver en el periódico de los Ferrer Rangel ni en ningún periódico puertorriqueño, porque no le conviene que ustedes sepan que los comunistas roban a 10 manos y que lavan dinero y que hacen todo este tipo de poca vergüenza. La prensa en Panamá sacó la historia y en Puerto Rico, por supuesto, están en la Lalandia. Así que con eso hacemos la pausa y venimos el próximo tema que vamos a cubrir con nuestro querido panel. Vamos a hablar un poquitito de precisamente el que estamos acercándonos, uno de los grandes logros de esta administración y que fue también una de las grandes controversias, es que por primera vez Puerto Rico va a tener un registro formal de la huella, la naturaleza y la descripción de cada casa que está en la parguera y que aunque no son propiamente propiedad privada, tienen el derecho a una concesión y por primera vez las 100 y pico de casas va a haber un registro, lo que le va a permitir a los vigilantes
fiscalizar que nadie traquetee ni extienda la huella y todo eso. Y eso es un logro del secretario Waldemar Quiles, que es otra de las grandes sorpresas. Nadie esperaba en enero que Waldemar Quiles saliera buen secretario, y mírenlo ahí, a punto de concluir. Por supuesto, la prensa hoy lo que pone, dieron otra prórroga más. No, esa no es la noticia. La noticia es que cuando terminen todas las prórrogas, el primer registro completo con prueba fehaciente de lo que es cada casa lo va a tener el Departamento de Recursos Naturales. Vamos a la pausa y regresamos. A otra de las noticias, vamos a empezar precisamente con noticias de índole legal. Hoy el vocero informa que la policía, por alguna extraña razón, me imagino, no es la policía, es el Departamento de Justicia, se rehúsa entregar lo que son las opiniones legales que se utilizaron para justificar o para criticar el uso de escoltas para Wanda Vázquez. La opinión alega, la justicia a través y la policía alegan que esto es parte, que aunque es un documento público, es parte del privilegio abogado-cliente, y dice que bajo la regla de evidencia 514, la divulgación de ese tipo de opinión, que no es un secreto de Estado, y no dice nada nuevo distinto a lo que dijo Joseph González, de que él venía atado por la legislación, pero que él le sabía aguas ras tener que darle escolta, protección policíaca a una convicta de crimen. Pues ellos alegan que divulgarlo le haría daño al interés del gobierno. Y de nuevo, el gobierno somos todos. Yo no entiendo esto. Y eso es para no entregarle algunos documentos en el pleito de producción de documentos que radicó el legislador popular Ramosito Torres. Y por ahí es que empiezo. O sea, yo no, esto es una pelea innecesaria. Ya le dijeron la juez del Tribunal de Primera Instancia que entregaran todos los documentos. No se trata de secretos termonucleares, ni de defensa, ni nada. Sencillamente parte de lo que es un tema controversial, donde hay una erogación sustancial de fondos públicos y donde esa protección que no se le da al ciudadano de a pie, se le está dando a una convicta federal. Y quiero empezar con eso porque yo no entiendo la postura del gobierno. Tony, tú fuiste secretario de Justicia. ¿Qué hay detrás de todo esto? A Fernando y a Javier, y mensaje solidario a Alex Delgado y a Ferdinand Pérez. Mira, yo no puedo entender, honestamente, nadie me puede convencer a mí que una opinión legal para justificar una escolta, salvo que contenga alguna información que yo desconozco, porque obviamente el informe lo están haciendo confidencial, pues estamos manejando fondos públicos, estamos justificando cómo se utilizan los fondos públicos, y salvo que haya algún secreto de Estado o algo que afecte a la seguridad nacional, yo me parece que el informe se debe dar a conocer, una opinión legal. En un caso criminal, pues uno dice, bueno, es que un memorando de un fiscal de un caso criminal es confidencial, pues no es descubrible. Eso son otra cosa. Yo no sé si esto pasó bajo una opinión del Departamento de Justicia. Estas cosas, los departamentos de justicia tienen una opinión, tienen una oficina buenísima de opiniones, que se le puede pedir una opinión a la secretaria de Justicia, la licenciada Lourdes Gómez, para que se exprese. Y yo, honestamente, estas son cosas, Luis, que en lugar de ayudar a la transparencia de las decisiones de gobierno,
tú sabes, cuando tú te montas en un carro por la mañana, está empañado el cristal, que tienes que poner el calor a los cristales. Y esto empaña, porque la gente, que aquí hay un consenso. Y yo esta mañana tenía a Alejandro García Padilla de frente, y yo le dije, con el respeto que te tengo, Alejandro, yo estoy en contra de las escoltas, punto. Salvo justificaciones de índole de amenaza, ningún gobernador debe tener escolta. Rosa Emilia Rodríguez, cuando era fiscal federal, no tenía escolta. Yo tuve escolta porque me obligaron prácticamente, porque yo me escapaba y pues iba a crear un problema. Hasta que me dijeron que la tenía que aceptar, que yo no podía andar por ahí solo con mi esposa de noche, guiando. Así que me parece que esto se debe pasar al Departamento de Justicia, y que Joseph González, que es un funcionario... Acuérdate que las personas que son agentes del FBI tienen una mentalidad que todo debe ser confidencial. Ellos no dan mucha información, ellos todo es ni te lo acepto, ni te lo niego, y yo creo que actuando de buena fe, José González está convencido de que eso es confidencial, debe buscar la ayuda del Departamento de Justicia, para que el Departamento de Justicia, mediante una consulta, eso se envía una notificación, se exprese en relación si esa opinión legal guarda algún tipo de confidencialidad, porque para mí no la guarda. Yo no entiendo esto, porque esto le hace daño a la gobernadora. Claro. O sea, la gobernadora quiere llevar transparencia, quiere demostrar que no hay favoritismo. Oye, ¿qué más que tú divulgar todo esto y decir, mire, la ley me obliga a darle protección, hay que enmendar esto, hay que hacer lo otro? Yo no comprendo la postura de justicia. Saludos a ti, Luis, saludos a Tony, a Fernán y a todo el público que nos está escuchando ahora luego de ese receso de Acción de Gracias. Mira, yo voy a discrepar con Tony en parte, porque cuando una agencia gubernamental va a proveer una información, no puede pensar solamente en la solicitud que tiene ante sí en ese momento, sino en el efecto que podría tener en otras solicitudes o en otros casos. Para mí, una opinión legal sí tiene y que fue preparada por un abogado, sí está protegida por el privilegio abogado-cliente, y debe lucharse, ¿verdad? Y la agencia debe luchar porque se mantenga ese privilegio abogado-cliente. Otra información. ¿Quién es el cliente? Otra información. Bueno, el cliente es la agencia. La agencia Tony. puede renunciar. La agencia podría renunciar, pero no quiere renunciar. Bueno, pues ese es el problema. Pero no quiere renunciar. Sí. Y si no quiere renunciar, que sienta eso. Eso es lo que tú estás diciendo, que eso sienta un mal precedente. Claro. O sea, es lo que tú estás... Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Que si en esta ocasión renuncia voluntariamente a eso, ¿por qué no entonces en otras ocasiones van a venir a solicitarle todo tipo de opinión legal que tengan las agencias? Está bien, o sea, podemos tener el debate. Podemos tener el... Pero déjame terminar. Y cuando Fernando se y después que Fernando llegue. Pues entonces... Aquí, es que la pantalla me tapa, pero soy medio bajito. Pero pues eso es lo primero. Yo sí entiendo que si hay o sea, si hay un privilegio como un privilegio abogado-cliente de una opinión legal, sí debe levantarlo la agencia y debe protegerlo, no solamente por el caso que tiene ante sí, sino por la posibilidad de que en casos futuros ocurra lo mismo. Segundo, alegan otro privilegio, que es el privilegio de información confidencial, etcétera. Esto está al frente de un juez o de una juez en el tribunal. La agencia lo que está haciendo es levantando los posibles privilegios y las posibles asuntos confidenciales que pueden haber. Le tocará al juzgador determinar si en realidad aplican esos privilegios o no aplican. Pero yo entiendo que renunciar a esos privilegios así porque sí, en un caso, pensando en que a lo mejor la opinión pública me va a caer arriba, es no estar mirando el efecto que podría tener en casos futuros esa renuncia. Bueno, Fernando. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Tony, Javi. Mira, esto es bien sencillo. La ley de acceso a la información pública, tal como está escrita hasta ahora, que vienen unas enmiendas. No sé si la gobernadora ya firmó el proyecto de ley que nació en el Senado enmendando esa ley, pero como estaba escrita hasta ahora, la agencia tiene que procurar su propia representación legal
para defenderse en los tribunales ante una demanda reclamando que se le entregue un documento. Eso explica por qué el Departamento de Justicia no se involucra. En mi experiencia, muchas veces, inclusive cuando la agencia le pide al Departamento de Justicia asesoramiento legal o representación legal, sucede que el Departamento de Justicia dice, mira, yo me voy a inhibir, no me voy a meter en eso, y tú eres el que tiene la responsabilidad de atender ese pleito en el tribunal, porque eso es lo que dice la ley. Eso yo lo he visto suceder en pleitos pasados relacionados con esta ley. Yo estoy de acuerdo con lo que Javi estaba diciendo de que el tú divulgar una opinión legal, porque se está explicando de que esto es una opinión legal, sienta un mal precedente. La agencia puede renunciar al privilegio abogado-cliente, pero ¿qué sucede? Pues lo haces una vez y se va a esperar que lo hagas todas las veces que siguen. Porque entonces, ok, lo hiciste una vez, pero la próxima vez que un miembro de la prensa o un legislador o un ciudadano haga un reclamo bajo esta ley y se le diga, mira, eso es una opinión legal y en esta ocasión no te lo voy a dar, pues obviamente, o desde el punto de vista político, le van a caer encima al gobierno de turno. Va a decir, espérate, pues tú estás siendo selectivo de qué opiniones legales tú estás divulgando y cuáles no. Y entonces va a parecer que estás tratando de esconder algo. O sea, se presume que la información en manos del gobierno es pública. Hay unas excepciones y hay que proteger esas excepciones a capa y espada porque también hay que proteger unos procesos internos. Hay que proteger los procesos deliberativos de las agencias públicas. O sea, porque una cosa es tú tener una vitrina transparente donde tú puedas obtener información del gobierno, por ejemplo, expedientes de los trabajos que está haciendo una agencia, cuánto dinero se está ganando, gastando en ciertas iniciativas, etcétera. La decisión final que se tomó, correcto, o sea, los documentos que contenga la decisión correcto. final. Lo que pasa es que te quieren pedir. ¿El proceso deliberativo? No, porque exacto. Entonces tú estás poniendo. Pero explica lo que es el proceso deliberativo, o sea, que te quieren pedir todos los emails, todas las comunicaciones de mientras se estaba llegando a lo que iba a ser la decisión final de la agencia. Y entonces, pues ahí se están intercambiando opiniones y posibilidades y escenarios que pueden ser incómodos, pueden ser antipáticos, y si el público pues lee eso, lo escucha, se puede tener la imagen incorrecta de que la gobernadora o cierto secretario X de agencia Y quería hacer esta cosa que es antipática. No, es que se están contemplando una gama de posibilidades de cómo atender un problema. Y la razón por la cual existe ese privilegio y se ha reconocido, para que se discuta abiertamente todas las posibilidades habidas y por haber de qué hacer con un problema. Para que los funcionarios públicos no se cohíban de, en el mercado de ideas, estar discutiendo cuáles son las diferentes posibilidades de cómo manejar un asunto o un posible problema para el gobierno, y que después entonces se esté divulgando todo lo que se discutió y las posibilidades que al final del día se descartaron, etcétera, y entonces eso te crea unos problemas. Igual el privilegio de abogado cliente es para que la agencia, o ¿verdad? La agencia digo en este caso porque estamos hablando del gobierno, tenga una opinión en cual pueda confiar, ¿verdad? Y sea confidencial de todo lo que se discutió y cuál es el raciocinio detrás de la decisión en términos legales tomada. Y esas son las dos razones por las cuales esos privilegios se han reconocido y están, ¿verdad? Déjame hacer una gran diferencia. Tony viene con yo estoy de acuerdo la otra con parte. todo lo que están diciendo, pero se fueron por la línea del centro del home play. Aquí hay una gran diferencia. Yo sé que las opiniones legales tú no las puedes estar divulgando porque ahí está la estrategia de los abogados de materia que un abogado entonces va a saber, el otro abogado, la estrategia del otro abogado. Esto es diferente. Aquí es una opinión para justificar una escolta que ante los ojos del país tiene serios problemas porque hay una ley que establece que tienes que haber estado un cuatrenio, Wanda Vázquez no tuvo un cuatrenio, tiene que haber sido electa. Hay una gran diferencia. Aquí no hay ninguna estrategia legal que se pueda afectar los intereses del gobierno. No hay un pleito radicado en términos que el gobierno pierde dinero. Es simplemente si una ex gobernadora que hizo una alegación de culpabilidad por un delito menos grave a nivel federal, que no fue electa, que fue electa a base de la Constitución por la renuncia de Ricardo Rosselló, tiene derecho a una escolta. O sea, ¿en qué se afecta los intereses del Estado en que se divulgue cuál es el raciocinio para que esa escolta prevalezca? No estamos hablando de un pleito que se afecte en futuras ocasiones. Claro que las opiniones de los abogados
tienen una materia de confidencialidad para la relación abogado-cliente, pero esto es un asunto completamente diferente, no para nada se afecta al gobierno, simplemente queremos saber cuál es la base para que Wanda Vázquez todavía goce de una escolta. Y no es nada personal contra Wanda Vázquez, es simplemente que yo gobernador, yo te aseguro que ya lo hubiese ordenado al superintendente de la policía, yo quiero que ese informe se publique, porque no hay nada que proteger, salvo que haya algún secreto de Estado que yo no lo sé, que haya allí algo de una amenaza que tiene que ver con su caso, yo tampoco lo sé. Una vez se establezca que eso no lo hay, la orden debe ser inmediatamente divúlguelo y que se sepa por qué Wanda Vázquez, según la policía, debe tener todavía una escolta policíaca. Bueno, la cuestión es que es un daño innecesario. Autoinfligido. Totalmente autoinfligido. Huele mal, apesta mal. La culpa no es de la gobernadora. Claro. O sea, la ley es la que provee, pero la manera en que han trabajado este tema causa obviamente repelillo, porque la gente no quiere que le den escolta, salvo, por supuesto, si la vida está en peligro, si hay una amenaza, por supuesto que la gente van a ser los primeros que van a pedir escolta. Pero así porque sí, a una gobernadora convicta, y es innecesariamente, están cogiendo fuete innecesario, no lo tienen que llevar. Y estas son las cosas pues, que uno no comprende. A lo mejor yo aprendí el derecho al revés, pero yo siempre, es lo que dice Tony, así como tú puedes tener un privilegio, también puedes renunciarlo, máxime cuando es informativo, cuando es de transparencia. Esto no es para un pleito, no es para una demanda, no es para nada, es sencillamente saber cuál fue el proceso mental, intelectual que llevó a nuestro gobierno a determinar que no le pueden quitar la escolta todavía. Y por cierto, ¿en qué quedó la legislación? ¿Alguien sabe? Esa es la pregunta que yo le puse al resto del panel, a ver si alguien se había enterado, pues ya la sesión se acabó, no sé si eso se firmó. Solo averiguamos en el receso. Mira, aparentemente, según Trump, esto es acabadito, más mismo. Sabemos dónde viven, los atacaremos pronto. Vamos a empezar a hacer bombardeos por tierra. Vamos a acabar con estos hijos de perra. Bueno, esto parece que... Es que Trump siempre, tú nunca sabes... Pero eso fue ahorita. Entre la realidad, yo lo sé, y entre la fantasía. O sea, no todas las amenazas de Trump terminan. Ahora, a Irán le dio todos los breaks. Le dio todos los breaks. Papá, pero Irán tiene bombas nucleares, Venezuela tiene petróleo, Irán tiene también, pero Venezuela no tiene bombas nucleares. Pero ya mismo vamos a ese tema. Vamos precisamente a hacer la pausa. Vamos a la guerra del Caribe. Tony acaba de decir que Trump dijo que saben dónde están, que los van a bombardear. Hoy hubo una extensa conferencia de prensa de casi 3 horas del presidente con su gabinete. Desde las 12 casi hasta las 3 estaban allí, donde estaba la defensiva de la administración por que alegadamente una historia del Washington Post indicaba que el secretario de la guerra, Pete Hegseth, había mandado a dar un segundo bombazo a una lancha que ya habían destruido porque quedaban 2 individuos vivos agarrados de lo que es el bote, o lo que quedaba del bote, y Hegseth alegadamente los mandó a matar, en cuyo caso es un crimen de guerra. Una vez se destruye el peligro, que es la lancha, ya entonces se convierten en enemigos combatientes. El Congreso, la parte republicana está indignada, están pidiendo vista, y la Casa Blanca señaló, le echó los cuartos al almirante Frank Bradley, que es el almirante de operaciones tácticas especiales en el Caribe, en cuyo caso, y alegaron que Hegseth no sabía que habían sobrevivientes y que no dio las órdenes para matar los sobrevivientes.
Esto plantea una situación de obediencia jerárquica hasta donde llega, la obligación de los militares de obedecer a sus comandantes, pero si el comandante ordena algo ilegal o criminal, tienen que desobedecerlo, y la potencial situación de que este almirante Frank Bradley se convierta en un chivo expiatorio y estaría en una posición imposible. O sea, si el secretario de la Guerra no le ordenó disparar, a matar, que no quería nadie vivo, entonces él es responsable. Y si se lo ordenó, entonces él tenía la obligación de desobedecer por tratarse de un delito de lesa humanidad, es asesinato. Lo dejo con esa y empiezo contigo, Javier, porque esto es fascinante. Peter y yo hemos tenido unas diferencias en cuanto a esto. Peter es militar, yo no. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí. Sí, lo que pasa es que obviamente el ataque viene porque alega, ¿verdad? Se alega que se dieron cuenta que habían sobrevivientes y que alegadamente Pete Hegseth, al ver los sobrevivientes, manda a rematar básicamente lo que era la nave o ¿verdad? El barco, lo que fuera. Ya él ha dicho que no, que él personalmente no vio ningún sobreviviente, que ahí lo que había era fuego, humo, etcétera. Lo que pasa es que estos son ya órdenes de que cualquiera de estos botes que se identifique que tienen cargamento de droga, se está dando la orden de destruir la nave donde vengan con las personas que estén adentro, y ya al haber declarado como obviamente un estado terrorista a Nicolás Maduro y a Venezuela en este momento, pues ciertamente las reglas que están aplicando son las reglas de la guerra y no están aplicando las reglas civiles de detención y deportación y etcétera. Así que esto es una forma nueva de tratar lo que era la guerra contra las drogas en sentido figurativo, que siempre se ha establecido, y ahora se está tratando como una guerra, ¿verdad? Como una guerra de verdad, en el sentido de las acciones que está tomando los Estados Unidos en cuanto a esto. Así que Pete Hegseth lo niega, alegan que es un fake news del Washington Post. Hubo, como tú dices, una conferencia de prensa donde él estuvo y contestaron todas las preguntas que se le hicieron. Veremos si esto llega a una investigación congresional o no. Pero al final del día tenemos una posición donde tienes un reportaje que ha salido en el Washington Post y una administración que está negando de que lo que se escribió en el Washington Post es correcto. Eso es lo único que tenemos hasta ahora. Mira, Luis, el problema con el planteamiento de que inclusive el ataque era legal bajo el derecho internacional de la guerra y bajo las leyes de Estados Unidos, pues se choca con el problema de que el ataque se hizo el 2 de septiembre. Y eso es mucho antes de que el gobierno estadounidense decretara que el Cartel de los Soles era una organización terrorista. O sea que, en mi opinión, aquí no se tenían ni que aplicar las leyes de la guerra, se tenían que aplicar las leyes civiles que tenemos. Y esto es un asesinato de unas personas civiles. Y yo sé que tú no estás de acuerdo con esto. Y hay un porciento bastante grande de la población de los Estados Unidos que tampoco, la administración tampoco lo ve de esa forma. Pero esto yo lo quiero poner en contraste con otra noticia que no se ha discutido hoy, y es el indulto que le dio el presidente Trump al expresidente de Honduras, que era un narcopresidente, el señor Juan Orlando Hernández. Convicto en cortes federales. Convicto después de un juicio, ni se declaró culpable. Se presentó evidencia amplia de varios colaboradores que eran narcotraficantes en Honduras, de la colaboración entre el Chapo y esa persona, y luego de que esta persona le envía una cartita al presidente Trump diciendo que me trataron injustamente, le dan un indulto a la misma vez que se está hablando de descabezar a otro narcodictador, que es Nicolás Maduro. O sea, ese doble discurso, yo no sé quién en Casablanca asesoró al presidente sobre esto, pero a esa persona lo tienen que votar como bolsa. O sea, porque, tal vez el presidente lo hizo porque le dio la gana, porque él hace muchas cosas de manera impulsiva. Pero esto le quita fuerza
al mensaje de que lo que se está haciendo con estos botes y de la amenaza de atacar al gobierno venezolano tiene que ver con la guerra contra las drogas. Bueno, Mira, Luis, de hecho, Tony estoy en Tony riesgo hace en varias contra- semanas había dicho que esto era asesinato. Tony. Mira, ante los ojos del mundo, el gobierno de Donald Trump ha cometido, ¿cuántos asesinatos ya en primer grado ha cometido? Utilizando Son 21, creo. 21 asesinatos, sin ninguna justificación, sin que nadie estuviese en peligro de muerte. Unos infelices que son traficantes de drogas, son mulas. Esos no son los capos de la droga, son personas que el narcotráfico utiliza y muchas veces los obligan, los amenazan con familiares para que se tiren en alta mar a llevar droga a sabe Dios a dónde, Estados Unidos, donde sea, para pagarle una porquería a base de lo que el capo que está esperando la droga se va a ganar. El 8% de la droga que viene a Puerto Rico viene de Venezuela, para que la gente lo sepa. El problema del narcotráfico en Puerto Rico no es Venezuela, son otros lugares. Y a mí me parece una barbarie que ante los ojos del mundo, y el ejemplo que dio Fernando es maravilloso, cómo tú quieres sacar a Maduro del poder porque es un narcoterrorista, un narcotraficante, está acusado, y indultas a uno que salió culpable en las cortes de Estados Unidos, que sabe Dios qué conexiones debe tener con Donald Trump para que se haya disparado esa maroma, de darle un indulto completo. Ahí es que uno dice, ahí el cerebro de Donald Trump tiene algún problema que yo no lo sé. Yo no soy psiquiatra. Me gustaría en algún momento poder hacer un análisis de esta mentalidad. Hay que acabar con el narcotráfico. Y acaba de indultar un traficante de droga. Así que estoy en récord. Estas personas que están cometiendo esos asesinatos, yo espero que en algún momento sean juzgados, porque los pueden arrestar, los pueden interceptar, pueden hacer, a lo mejor tú los arrestas y puedes sacar información de dónde viene la droga. A lo mejor te pueden decir y te pueden reforzar el caso contra el cartel de los soles. Todo eso se puede hacer. Oye, tienen la inteligencia, tienen todo bloqueado y no, hay que matarlo. Y yo pregunto, ¿por qué hay que matarlo? Alguien que me diga a mí, cuando los vuelan en pedazos, no es que los maten, los están triturando, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el mensaje? Si en Estados Unidos se están cometiendo delitos y sigue la droga en el mundo entero, y siguen los mexicanos con el fentanilo, y los colombianos, y los peruanos. Así que yo estoy en récord, son asesinatos, y si este señor se tiró la maroma de ejecutarlos estando vivo, esos son crímenes de guerra. Yo no sé qué más yo puedo decir contra esta barbarie que yo estoy viendo, que estoy a favor de que se acabe ya con el régimen de Nicolás Maduro. Ojalá que hoy comiencen ya lo que haya que hacer, porque también esta espera es angustiosa para familiares venezolanos. Yo no tengo ningún familiar venezolano, conozco mucha gente que tiene familias allá que la están pasando mal. Así que yo estoy en récord, estamos viendo cómo Estados Unidos comete el delito de asesinato por orden de Donald Trump. Miren qué fascinante esto. O sea, obviamente va a haber vistas en el Senado y la Cámara, y van a tratar de defender o de lavar la cara. El problema lo va a tener el almirante. Cuando sienten al almirante y le pregunten, usted, esto fue su iniciativa, ese segundo bombazo, porque es el segundo bombazo con la supuesta orden de matar, que no quedará nadie vivo, ahí es donde viene el problema. Porque ese almirante está de chivo expiatorio. Si lo hizo sin consultar y sin haber recibido las órdenes, está frito. Y si recibió las órdenes, está frito también, porque comete un delito de lesa humanidad y su deber era desobedecer la orden ilegal de asesinato. Así que, pero, para terminar, yo no creo que la sangre va a llegar al río por lo siguiente. Tan pronto empiecen a citarse las vistas, ustedes van a ver que se desata la guerra. Wag the Dog, la película. Bueno, aquella. ese era. Y eso entretiene, eso distrae toda la atención, le quita el oxígeno a todo este escándalo. Ese iba a ser mi próximo comentario. Lo que pasa es que estamos ahora en un periodo donde ya lleva 3 meses
este despliegue de naves en el Caribe, etcétera. Pero el pueblo americano no sabe en realidad cuál es el plan. Ni le importa. Bueno, sí le importa. Algunos sí. Sí, yo entiendo que ¿verdad? A gran parte del pueblo sí le importa lo que está ocurriendo y sí le importa cuál es el plan final en términos de lo que va a ocurrir en Venezuela. Y al final del día, eso es lo que pasa, que estamos en un periodo ahora que no sabemos, y obviamente esos son secretos de guerra, no se van a revelar. O sea, el gobierno de Trump no puede venir y salir ahora y revelar, esto es lo que planificamos hacer. Mira, Eso no va a pasar. Pero como lleva tanto tiempo el despliegue y no se sabe y hay tanta incertidumbre, pues entonces pasan todas estas cosas, vienen todos estos cuestionamientos, empieza a discutirse de si en realidad esto es lo que estamos discutiendo aquí, si esto es un asunto de guerra o es un asunto civil o cómo se debería tratar, etcétera, porque hay una incertidumbre ahora de ni siquiera en qué tipo de maniobra se está llevando a cabo. Voy a hacer una pregunta, Javier, para ver si tú reaccionas. ¿Qué tú opinas? ¿No habrá sido el detonante que ya Trump diga, esto tengo que terminarlo ya, que haber ejecutado a los dos que sobrevivieron, que la gente dice, espérate, ya estamos ya pasando la raya, y que Donald Trump haya dicho, espérate, aquí va a haber una investigación, esto ya está tomando otro nivel, vamos a terminar ya con esto de Maduro? son republicanos, el senador republicano, que es el que dirige el comité de asuntos militares en el Senado, es el primero que dijo que estaba interesado en celebrar vistas. Pues, Eso, y ojo con eso, de hecho, este almirante se va a convertir en el próximo Oliver North, vélenlo. Ese fue la persona que estuvo en el medio del escándalo Irán-Contra, claro. Que fue preso, después lo indultaron. Fue preso. Esto es algo serio. Y yo creo que Donald Trump va a querer terminar esto ya, con esto que está pasando. Bueno, la manera de terminando es bombardeando. O sea, en el mundo bizarro de la política, del realpolitik, la única manera que se le quita el aire a todo este lío es empezar la guerra y entonces que todo el mundo cierre fila detrás. Nadie va a restarle autoridad a un presidente en un momento como este. Yo creo que esto es fascinante, es un tema, ¿por qué? Porque nosotros obviamente la actividad militar, Puerto Rico es la plataforma principal del potencial ataque y esto pues tira y tiene muchas vertientes, muchas vertientes, particularmente en un momento en que la administración de Trump quiere meter preso a los 6 congresistas y el senador que le dijeron a las tropas no se atrevan a obedecer órdenes criminales e ilegales, y por esa razón ya le van a meter mano criminal a los congresistas, que yo entiendo que están aforados y están en su derecho de libertad de expresión. Pero esto está fascinante. Vamos a ir al próximo tema también que tenemos para hoy, y vamos a discutir un poquitito de la decisión de DACO. Yo creo que mejor de lo que tú lo planteaste, Tony, esta mañana, no puede ser. Ya establecido las reglas del juego por parte del Supremo, ahora le corresponde a Luma establecer, que es lo que yo haría, sería el sistema anterior de reclamaciones, donde prácticamente es imposible que tú logres salir bien. Vendrán las demandas y tarde o temprano ya el próximo que pase, que bregue con el muerto, como dicen. Pero esto viene, o sea, la decisión ya está tomada, es unánime del Supremo, hay que acatarla y ahora a ver cuáles son las consecuencias. Mira, el DACO se creó para defender a los consumidores ante abusos de comerciantes, de empresarios, y esa es la función básicamente de DACO, Departamento de Asuntos del Consumidor. Y DACO entendió que la acción de Luma, a base de una delegación, de un beneficio que le dio al Ejecutivo, era violatoria de la Constitución.
porque no intervino la Asamblea Legislativa. Y DACO llegó a un caso judicial y le planteó al Tribunal Supremo esto que está haciendo Luma, a base de lo que le permitieron hacer, es nulo. Y judicialmente DACO ganó el caso. Llámese Valery Rodríguez. Yo no quiero fomentar ahora que es Valery, eso es que va a correr en contra de la gobernadora. Hay que felicitar a DACO y obviamente a Valery también, porque hicieron un triunfo pero es que judicial. Valery es la gobernadora. Claro. O sea, Valery trabaja para la gobernadora. Claro, Valery trabaja Esto es para un logro de la gobernadora. Así que hay que felicitarla. Ahora el lloriqueo de muchos medios de prensa, porque yo dije esta mañana que Puerto Rico es un país muchas veces malagradecido. Cuando ganamos casos que nos benefician a los consumidores, le buscan 7 patas al gato. Miren, toda sentencia judicial se resuelve a base que esto fue una sentencia declaratoria y fue por unanimidad. Una sentencia declaratoria del tribunal declare el Estado de Derecho en esto y es más fácil el pleito. Así que toda sentencia judicial tiene unos efectos positivos, unos efectos que pueden ser negativos. Pero eso es aparte. Ahora vamos a venir ahora a ver cómo se va a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico por unanimidad. Aquí no pueden decir que fueron jueces ni populares ni PNP. Los jueces nombrados por diferentes administraciones coincidieron y emitieron opiniones concurrentes, votos particulares. Así que yo creo que aquí hay que agradecerle que para lo que se creó DACO cumplió con su cometido y que ahora tenemos la segunda parte de cómo se va a salpicar o qué se va a hacer cuando se ejecute la sentencia. ¿Qué va a hacer Luma? Yo no lo sé. ¿Qué va a hacer la Asamblea Legislativa? Yo no lo sé. Pero que se ganó judicialmente, hay que felicitar a DACO. Mira, Luis, en esencia, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que DACO, Valery Rodríguez, había un derecho que el consumidor había perdido gracias a ese acuerdo que había llegado el negociado de energía con Luma, donde le habían básicamente dado un waiver de que no tenía que pagar ninguno de los enseres ni cualquier otro daño que podía haber sufrido el consumidor por los bajones de energía eléctrica, los apagones, etcétera. Y ella vino y reivindicó un derecho que el consumidor había perdido. Eso es lo que está ocurriendo aquí. O sea, por eso es que es un triunfo para Valery Rodríguez y es un triunfo para la gobernadora que la nombró y que es quien la tiene dirigiendo al DACO, de que le pudieron regresar un derecho al consumidor que había perdido y que no tenía hasta que bajó esta sentencia. Ahora, se está hablando mucho sobre los efectos que tiene eso en los casos que eventualmente se van a llevar, que si puede ser muy caro, que si puede que no valga la pena llevarlo. Ese no es el caso de todo caso civil. Todo caso civil que se va a llevar en un tribunal, se hace una evaluación de cuánto le va a costar al cliente llevar el caso, si va a necesitar un perito o no lo va a necesitar, cuánto es la posibilidad de recuperar dinero en el caso y que pueda recuperar más de lo que se gaste. Eso es una evaluación que se hace en todos los casos civiles y administrativos. O sea, esto no es diferente a cualquier otro caso. Pues cada persona que tenga una posible reclamación tiene que entonces evaluar de cuánto le va a costar y cuánto entonces sería el beneficio que obtendría. Así que yo no veo eso diferente a cualquier otro tipo de caso civil o administrativo, Luis. Y está no lo hay. Sí. No, y está el récord de que cuando la Autoridad de Energía Eléctrica tenía ese procedimiento en efecto, porque esto no es nuevo, no estamos reinventando la rueda, tú lo dijiste, o sea, un allegado tuyo que conocía del proceso, te contó que o sea, lo que pagaba la Autoridad de Energía Eléctrica por las reclamaciones no es gran cosa. Además, estos procesos pues, van a ser complejos para el ciudadano de a pie, porque cuando tú vas a un tribunal o a una agencia administrativa o tú pides un arbitraje, el que reclama el derecho es el que tiene que probar su caso. Entonces, pues tú tienes que llevar una evaluación por un perito. Un perito no te va a cobrar 15 pesos por chequear si una nevera se fue a pique o el board de una lavadora se fue a pique por un bajón de lujo, ¿no? O sea, eso no es sencillo, que ya de por sí hay varias barreras de las que no se está hablando para que se pueda presentar un caso exitosamente, lo que significa
que no va a haber una avalancha de reclamaciones que va a interrumpir la negociación de un plan de ajuste de deuda entre la Autoridad de Energía Eléctrica y no los lo va a bonistas. hacer porque era mínimo, Fernando. Correcto. O sea, todo lo que tienen que hacer es buscar entre el año 2011 y el 2020, que antes de que entrara Luma, ¿cuánto se pagaba anualmente por la reparación o por la indemnización de electrodomésticos dañados? Y eso ya nos va a dar una idea. Eso nos va a dar una idea, porque si es correcto lo que me dijo la fuente, de que eso era mínimo, que era una porquería, estamos ahogándonos en un vaso de agua, porque realmente es irrisorio. Esto no va a aumentar sustancialmente el costo. Y lo otro, si lo aumentara los costos operacionales, esto lo va a coger la Junta de Control Fiscal y lo va a coger el ajuste de deuda. No le quepa a ustedes la menor duda. Pero yo no veo, yo no recuerdo, al contrario, la querella de tiempo inmemorial es que nunca pagaban nada, prácticamente una porquería, que cuando te iban a pagar era irrisorio. Pero es que, Luis, que no es fácil. Tú vienes, la gente piensa en las neveras. Eso es lo menos. Se le dañó todo el equipo eléctrico de una casa. Perfecto. Y la gente pide un estimado, manda un perito electricista que le cuesta dinero a la gente y mira, esto vale tanto y sí. Esto fue esta es la razón. Es como un caso médico. Mira, si no hay una opinión médica, el caso no vale. Entonces tú vas y le reclamas a Luma o a Genera, al que sea. Tú tienes que, el cuanto de la prueba es que tú tienes que demostrarle, mire, este es el daño que yo tengo, que lo acabo de cuantificar, aquí está mi perito, es causado por un acto negligente suyo. ¿Ok? Y ahí se abre la prueba y es cuesta arriba, no es fácil tampoco. No, pero es que rápido salen a decir, no, entonces Luma va a incluir eso en la factura. Bueno, lo incluirá si se le permite el negociado de energía o se lo permite el caso que está teniendo ahora con el SAR de Energía y Josué Colón y todas las reclamaciones que se están llevando a cabo unos a otros. Pero que para mí, si ellos son los negligentes, no deberían entonces incluirlo y pasárselo al consumidor, número uno. No, o sea, no me parece que eso sería legal. Y número dos, aún si fuera ese el caso y lo pasaran, el efecto sería mínimo. ¿Sabes? Porque lo que de verdad está afectando la factura en este momento es el costo del combustible, el búnker C, lo de las pensiones, los subsidios que se están dando y que se han dado históricamente. La gente que no paga la luz. Esas son las cosas que de verdad afectan en la factura de energía eléctrica. Y ahora cuando se haga entonces el ajuste de la deuda y se le tenga que pagar a los bonistas, eso va a tener un efecto. Pero esto no. Yo le voy a proponer algo a la gobernadora. El DACO no tiene jurisdicción para atender esto. O sea, esta mañana, de hecho, le estaban preguntando a Valerie en un programa mañanero de noticias que si el DACO estaba equipado para manejar esto. No es el DACO, ella lo estaba explicando. Pero voy a dar un ejemplo del DACO. Cuando usted tiene problemas con su vehículo de motor y usted entiende que el vehículo tiene unos defectos que no se pueden reparar, no importa lo que el dealer y la garantía del manufacturero diga y traten de hacer, tú puedes radicar una querella en DACO, se hace todos los días, y el DACO tiene unos cuantos técnicos automotrices que son peritos de la agencia que intervienen como peritos independientes que van, evalúan el carro, emiten una opinión pericial y tú como concesionario puedes presentar tu perito y la parte querellante también puede presentar su perito, tal vez darle acceso a la población a un perito independiente que sea empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica para que pueda ayudar a evaluar las reclamaciones. Ahora, eso no sé si se puede bregar con el volumen de posibles reclamaciones que se intenten presentar. Pero para manejar eso y que no sea imposible para la gente, pues tal vez el gobierno tiene que dar esa ayudita de esa misma forma que se le da para otro tipo de casos en el DACO. Mira, en resumida cuenta, sí, eso no va a tener mucho efecto económico. Ninguno. Por lo que yo vi, investigué en el pasado, que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía un mecanismo para que la gente fuera y pudiera recobrar. Si se establecer la negligencia en asuntos eléctricos no es fácil. No es fácil. Esto no es un carro que se comió la luz y tú tienes un testigo y vio cuando se comió la luz. Estamos hablando
Es más, tú compras un encer eléctrico en cualquier tienda y muchas veces la garantía se te afecta por las cuestiones eléctricas. Que no es tan fácil. Y la gente, tras que tiene una pérdida, Luis, va a invertir en un asunto que no tiene garantía que va a recobrar lo que está invirtiendo. La vasta mayoría no lo toca por los costos que ello conlleva. Por eso te digo, esto es lo que se llama tiene un nuisance value, that's it. Y en ese sentido, si yo fuera Luma, yo haría dos cosas. Número uno, yo adoptaría y mejoraría el sistema anterior que había para que no digan que no se ha hecho y no se ha cumplido con la determinación del Supremo. Y segundo, si yo fuera Luma, yo estaría buscando lo que se pagó por año del año 2011 al 2020 para que no se agite mucho. Porque eso quiere decir que el sistema funcionaba. De hecho, yo voy más. Yo acabo ayer, para que ustedes tengan una idea, acabo de recibir una nota de la gente que me suple el gas. La compañía que suple el gas para la casa, básicamente me provee un seguro de $10 que me incluye no solamente las líneas del gas, cualquier problema, sino también cualquier avería en las líneas de la irrigación, de lo que son los sprinklers, y eso lo incluye. Y la compañía de la luz me provee por 5 pesitos más un seguro, precisamente por el valor menos la depreciación del enser si hay un bajón o hay un apagón y se dañan los enseres. Eso es algo que se puede hacer en Puerto Rico y es voluntario. O sea, si tú quieres, te acoges. Si no, pues no. Y es servicios que se le da a la ciudadanía. O sea, tenemos que evolucionar y dejar estas peleas tontas y pelear porque es lo de verdad. O sea, mira, hoy le caen encima a la gobernadora porque adoptó el plan de Trump de irse con los hidrocarburos y el gas natural. Bueno, pues ¿qué va a hacer la gobernadora? Si le cambiaron los muñequitos. Claro. Todo Biden era casa pueblo y poner placas solares y todo lo que da. Y entonces se oponían a las fincas solares industriales. Y Trump cambió los muñequitos. Si tú quieres que el sistema cambie y te den el dinero federal y que sea mucho más barato, pues tienes que irte con lo que, ¿sabes? Con lo que señaló, donde manda capitán, no manda marinero. Mira, Luis, la gobernadora está en lo utilizando un correcto ejemplo en cuanto a eso. de deportes, si tú juegas baloncesto y tu dirigente se llamaba Bobby Knight, tú sabías cómo tú te tenías que comportar en la cancha y lo que podías hacer. Si tú tenías un dirigente como Leo Durocher, que era un cascarabia de Grandes Ligas, o un Earl Weaver, que los videos famosos de Earl Weaver gritando de los labios. O sea, cuando tú vas a una sala de un tribunal, no es lo mismo un juez liberal como un juez conservador. Así que uno tiene también que ajustarse de acuerdo al escenario donde uno está trabajando. No es lo mismo someterse a unas preguntas de X periodistas que no tienen la bola que uno que se prepara mejor que el otro. Eso en la vida siempre es así. No todos, unos son más fáciles y otros más difíciles. Así que esa norma yo siempre me la aplico para todo lo que tiene que ver con y Jennifer González, como gobernadora de una colonia que está triplemente y con Donald Trump, que tú no te pones en contra. No tiene otro remedio que bailar con la música que le ponga a Donald Trump, que es el que va a desembolsar los fondos. Y si Donald Trump dice, es gas, nos vamos con gas, claro, se acabó. Bueno, y es más barato. Es más barato también. Es más barato y más eficiente que el bunker C que se está usando para muchas de estas generatrices. Y hasta cierto punto más limpio, o sea... Lo es. Es que aquí a la gente le han metido el miedo del gas con las explosiones que han habido, con malas conexiones en las casas, que la gente no tiene muchos recursos, y viene y conecta un encer de gas y hace una mala conexión. Aquí se ha demonizado lo que es el gas. Y como dice Javier y Fernando, el gas es más barato. Y mira, Ecuador produce gas como loco. Bueno, Estados Unidos. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene su Luma ahora, tienen en su página y te dejan, y tú puedes ver a cuántos centavos está produciendo cada una de las plantas en Puerto Rico. Cuando tú ves las plantas de gas, ves a cuánto producen,
ves que producen muy por debajo de las que producen con petróleo. Nosotros tenemos un campo de gas en la avenida Kennedy, yo no sé por qué no explotan eso siempre apesta, un líquido eterno que hay allí desde que yo tengo memoria. Ahí hay un perfume que no han podido eliminarlo, y de noche a veces el perfume está más fuerte todavía. Voy a hacer la pausa y cuando empezar con Fernando, hoy hay una columna interesante en El Nuevo Día. Primero porque le escribe una persona que tiene unos quilates intelectuales. Obviamente no compartimos la misma ideología, pero Rafael Cox Alomar es una persona de valía y de aportaciones. Y hace un análisis interesante de lo que pudiera pasar si Miguel Romero fuera el candidato del Partido Nuevo Progresista y si es el candidato. Yo les dije a ustedes ahorita que aunque obviamente las encuestas indican que la gobernadora tiene las acciones a la baja, no es menos cierto que el año que viene va a ser determinante en saber si la gobernadora corre, si no corre, si va a ser retada, si no va a ser retada, con el caveat que siempre les he dicho de que las veces que el PNP ha cambiado el bullpen ha sido el único partido capaz de regenerarse y de revalidar en la regeneración. Eso no quiere decir que eso es lo que va a ocurrir. Pero los dejo ahí porque es indiscutible. Miguel Romero ha hecho un trabajo extraordinario. Miguel Romero tiene votos de todas partes. Es un fenómeno político, pero el PNP tiene otras alternativas también buenísimas, como son Luisito Rivera, como lo es Tomás Rivera Schatz. Y por lo tanto esto hay que dejar que el terreno de juego se encargue. Al buen jugador la bola siempre le llega y cualquiera de ellos puede llegar. Aquí el drama va a ser si la gobernadora puede salvar su gobernación. Empiezo contigo, Fernando. Empecé ahorita con Javier, ¿verdad? Sí. Voy con Fernando. Okay. Bueno, Luis, o sea, estamos todavía en el primer acto de la obra. Se está culminando, ni siquiera hemos llegado al tiempo medio y el intermission donde todo el mundo se para y se compra su copita de vino, su café, etcétera. O sea que falta todo antes de poder llegar al punto de decir si la gobernadora es o no una candidata viable para el 2028. Hay varias oportunidades que todavía quedan y como tú muy bien dijiste, luego de pues una serie de desaciertos y problemas que hubo en los medios de comunicación, las encuestas que salieron, ella ha tenido noticias solamente positivas en las pasadas semanas, lo cual ha ayudado a levantar los botes y la marea en el campo de la administración de ella. Ojo, no es lo mismo tener números positivos en un municipio o tal vez alrededor de toda la isla en cuanto a la labor hecha por un alcalde como Miguel Romero versus tener números positivos en toda la isla por la labor hecha como gobernador o tener números positivos como candidato a la gobernación en primarias o ya para las elecciones generales. Si bien es cierto pues que Miguel Romero tiene un futuro muy brillante en el Partido Nuevo Progresista y en el futuro podría ser un excelente candidato a la gobernación, ya sea en los comicios del 2032 en adelante. Ahora mismo, pues yo creo que es muy temprano como para coronarlo como el posible sucesor de Jennifer González luego de un segundo cuatrenio, o pues si alguien más la reta primaria y es una primaria entre 3 o entre 2, pues que sea Miguel Romero, etcétera. O sea que yo creo que es muy temprano, uno, y número dos, es muy difícil de por sí medir ahora mismo cómo quedaría parado un Miguel Romero a nivel de la opinión pública en todo Puerto Rico. O sea, porque la labor de un alcalde es bastante local. O sea, él tiene un impacto en toda la isla porque ¿qué puertorriqueño no visita San Juan en el fin de semana para la fiesta de la calle San Sebastián y ve lo bonita que está la ciudad y lo limpia que está en comparación con cuando Carmen Yulín era alcaldesa de San Juan? Pero otra cosa completamente distinta es decir, a Miguel Romero candidato para la gobernación. Así que yo creo que es muy prematuro esto y la gobernadora todavía tiene bastantes cosas que hacer, bastantes promesas de campaña sobre las que todavía está trabajando.
tiene lo de la reforma contributiva, que ahorita el presidente del Senado en la televisión estaba indicando que se va a atender la próxima sesión legislativa en el 2026. Así que pues no descartan a la gobernadora, a pesar de que pues sí, enfrentó unos retos este año, es una persona que es como el Fénix, se puede parar y puede dominar en la opinión pública de forma positiva de cara a las elecciones del 2028. Tony. Mira, la función de Rafael Cox Alomar, que por cierto es ignaciano como mis hijos, pero es totalmente relevante a esto, Tony. Siempre hay que Totalmente relevante. yo no soy ignaciano, yo soy de la soy UHF. mercenario y jesuita. ¿Cuál es tu problema? Yo soy de la UHF, por cierto. Mira, pero la función de estas... El coach es un tipo inteligente, sabe escribir, sabe de política, es educado, pero sus columnas en este momento, la función principal es crear divisiones en el PNP. Lo hace con una elegante, porque él es un tipo elegante, no un tipo jaquetón, pero métase en la cabeza que este tipo de columna lo que está creando, él no es fanático de Miguel Romero. Él cree que Miguel Romero debe retar a Jennifer González. ¿Por qué lo hace? Para crear divisiones en el PNP. Los tontejos que se crean eso, pues tienen un problema. Jennifer González está haciendo un buen trabajo. No todos los gobernadores tienen meses buenos. Ella ha tenido un comienzo, tuvo problemas con confirmaciones, esa es la realidad. Tuvo problemas de críticas, esa es la realidad. Aquí la gente pensó que el contrato de Luma se iba a cancelar inmediatamente. Y ella en la campaña lo aclaró, que había que hacerlo por unos pasos que se iban a dar. Pero aún así la gente, la prensa enemiga del gobierno dijo todo lo contrario. Las cosas, mira, ahora mismo se van a hacer proyectos grandes en la infraestructura, la Valdoriotti de Castro, la avenida Kennedy, la avenida Goya. Se está trabajando. La gente está, yo los veo, los shopping centers llenos. La economía está mejorando. Entonces, la luz, sí, el problema energético está ahí, pero se está combatiendo. Ya se le dio el primer palo judicial a Luma por la decisión del Tribunal Supremo. Y las cosas hay que hacerlas ordenadamente. Así que los que piensen que Jennifer González está acabada políticamente está bien equivocado. El juego está empezando, el juego está comenzando. Y ella está, últimamente, Luis, todas las noticias son positivas para la gobernadora. Ya la época de las confirmaciones ya pasó, gracias a Dios, y que eso creó tirantejo en el partido. Así que ella está haciendo su trabajo con cosas que son visibles. La Valdoriotti es visible, la Goya es visible, la Kennedy es visible. Así que yo creo que fomentar candidaturas en este momento, Miguel Romero es de lo mejor que ha tenido San Juan como alcalde. Yo creo que desde la época de Carlos Romero Barceló, Hernán Padilla, no ha habido tan buen alcalde como Miguel Romero. ¿Por qué? Porque Miguel Romero ha cogido San Juan en un momento que don Carlos, que en paz descanse, y que Hernán Padilla eran alcaldes, era más fácil ser alcalde porque San Juan era estadista PNP de clavo pasado. Eso pasó ya. Fíjate que San Juan se ha transformado en una ciudad difícil en términos políticos, porque el alcalde que no haga alianza, el alcalde que no sepa jugar como es San Juan, no gana la alcaldía de San Juan porque ya no hay una mayoría absoluta en el PNP. Independentista para todos los Claro, Juan Dalmau ganó San Juan. La capital de la independencia. Claro. Entonces, ¿qué hace Miguel Romero? Tiene que jugar el juego político como tú, cuando tú tienes Donald Trump como presidente, la gobernadora tiene que jugar el juego político porque tiene un presidente que le puede hacer daño al país. Javier. Y Miguel Romero sabe que el municipio de San Juan es un municipio complicado. Así que yo creo que Miguel Romero debe quedarse como alcalde de San Juan. Y Jennifer González, y yo exhorto a aquellos alcaldes que están como mudos,
Salgan a defender a la gobernadora, salgan a hablar de la obra. No todo lo puede estar diciendo Francisco Dómenech en comunicados de prensa. Ramón Luis Rivera tiene que salir más, que es un alcalde visible, que es un alcalde que fomentó que la gobernadora fuera Jennifer González, que prácticamente obligó a Pedro Pierluisi a no correr. Aún así en la primaria Pedro corrió, pero Ramón Luis fue una persona importantísima. Y ahora yo los veo un poco callados. Y yo creo que el PNP como partido político de mayoría debe cerrar las filas con la gobernadora y echar para adelante a Puerto Rico. Esta columna de Cox Salomar pues ciertamente resalta unos atributos de Miguel Romero, claro, que ahí son ciertos y están ahí. O sea, yo no vi nada en la columna que yo pudiera decir que él está diciendo de Miguel Romero que sea falso. O sea, yo coincido, pero ahí vamos. Pero ¿qué hace? Resalta a Miguel Romero por un lado, pero por el otro lado le tira puya a la gobernadora y a Pablo José también. Porque a la gobernadora dice que ella parece no darse cuenta que tiene sus días contados en la política. Básicamente le está desahuciando. Claro. Está diciendo, tú no tienes viabilidad para correr a una reelección a pesar de que estamos en diciembre del primer año de su mandato. Y entonces a Pablo dice también que Miguel Romero no nació en tercera base. Eso no es dirigido a Jennifer González, porque Jennifer González igualmente nadie puede decir. Viene de abajo. Viene de abajo, nadie puede decir eso. Así que ¿a quién se está dirigiendo? A otro de los posibles contendientes en el 2028, que es Pablo José. ¿Eso qué le está diciendo? Tírate, porque mira, aquella está ya desahuciada, aquel nació en tercera base y no es como tú tienes unas cualidades que él no tiene, así que tírate. O sea que lo está haciendo obviamente tirando la pullita para que Miguel Romero comience entonces a pensar en tirarse para la gobernación en el 2028. Está cucándolo. Está cucándolo. Yo coincido con ustedes en que es muy temprano todavía. O sea, ciertamente para cualquiera de las decisiones que vayan a tomar, ya sea la gobernadora o Miguel Romero. O sea, y cualquier actor político dentro del PNP, como Tomás Rivera Chats también, que son personas que tienen un perfil de líder, obviamente alto. Así que yo coincido en eso con ustedes. O sea, estamos viendo ahora quizás un periodo que está siendo bueno para la gobernadora. Ahora en el break de Navidad casi siempre hay algunos movimientos que ocurren a final de los años del primer año. Hay que ver con qué ella viene, qué mantiene igual, qué cambia, y ver entonces cómo se perfila la cosa de camino a la próxima sesión legislativa, que debe ser importante con el asunto de la reforma contributiva, ver cómo se sigue entonces perfilando el asunto con Luma y la energía eléctrica y si puede haber algún cambio en eso. Así que hay tiempo para la gobernadora y yo creo que está teniendo un buen momento ahora para poder entonces comenzar de nuevo fuerte en enero del año que viene. Pero fíjense qué curioso que lo tira un popular. La columna. Bueno. En realidad. Bueno. Pero espérate. La columna. Es independentista. Bueno, independentista. Sí, es independentista. La columna le hace un hueco al Partido Popular, a quien quiera meter en San Juan, asumiendo. Contra Miguel Romero es misión imposible, ¿ok? Y el Partido Popular, donde más necesita reforzarse. Digo, yo no sé dónde vive Cox, a lo mejor quiere correr para alcalde de San Juan. Yo creo que Washington, yo creo que él está fuera de Puerto Rico viviendo. Yo creo que sí, es como Batia. O sea, todos los días los diásporos, como le llaman. Oye, que tendría derecho si cumple con los requisitos. Son más, perdóname. Que tendría derecho si cumple con los requisitos, es lo que dice Tony. Sí, que tendría derecho a correr. Pero por yo eso, lo que creo es que él quiere desalojar a San Juan para que un independentista tenga oportunidad de convertirse en alcalde de San Juan. Fíjate que eso es una posibilidad. También. Sí. Y quien yo creo que está guardando, eso está guardado para Alexandria Lúgaro. Yo creo que Alexandra Lúgaro está precisamente en ese programa para convertirse en la Miguel Romero. Claro, y aquí hay unas estrategias que se están haciendo desde temprano en el juego y estas fichas están leídas. Fíjate que de momento aparece Carmen Yulín también, aunque Carmen Yulín yo la visualizo más corriendo a nivel nacional
por allá en algún, no sé dónde ella Tú vive. dices a nivel tampoco. local en un estado, En un porque a estado. nivel nacional, Sí, yo no- siempre digo nacional o estado. Yulín en Puerto Rico no tiene nada que No, buscar. aquí no tiene O break. sea, Yulín es heroína allá que no la conocen ni el desastre que es, aparte de que la República Popular de Nueva York que está muy bien y la República Islámica también. Además que habla Nueva bien, York está bien. que ella, habla bien ella- inglés, habla bien ella- inglés. ella está en esa línea, pero yo no creo que un local en New York vaya a dejar que venga Carmen Yulín de paracaídas a llevarse un escaño Bueno, Bueno, si tú no, metes a- congresional si tú allí. metes a- si tú No metes a- creo que eso vaya espérate, a ocurrir. Alexandra ¿Tú sabes Ocasio cuántos Cortez. demócratas hay pendientes a la silla de Nidia Velázquez allí? Los locales de Nueva York permitieron que un individuo de Uganda de 7 años de ciudadanía Sea se alcalde apoderara de de la, tiempo. de la Sí, pero gobernación, residente de la allí. alcaldía. Y te recuerdo que los locales de Nueva York hace más de 20 años permitieron que una extranjera de, entre comillas, de Arkansas viniera a convertirse en senadora del estado llamada Hillary Clinton. Nueva York es Tú no me una compares a Hillary república Clinton, que había sido primera dama, esposa del No, no, no. de un Lo presidente que te ya, estoy diciendo y que es cae que- allí con donativos es que de millones de en dólares Nueva York, Luis lo que para dice poder es hacer que eso. no es una ciudad tan cualquier regionalista extranjero, como antes. cualquier forastero, Claro. vamos a poner la palabra forastero, tiene oportunidad en Nueva York. ¿ok? Es muy amplio, una ciudad cosmopolita como pocas en el mundo. Que una persona, si convence, puede nacer en la Conchinchina, porque esa ciudad de Nueva York está rompiendo barreras. Lo ha hecho. Y esto es parte del este fichureo que ustedes están viendo, estas sillas musicales, es precisamente la campaña electoral empezó ya. Empezó ya. Y la vamos a ver en el partido. Acuérdate también, El Partido Independentista no va a haber cambio, va a ser Dalmau o Dalmau o Dalmau. En el Partido Popular va a ser el huevito, huevito, huevito. Por lo tanto, en todos los demás, todo el mundo está buscando ya posicionarse para el año 28. Y estamos ahí. O sea, déjenme decirles, ya dentro de 31 días estamos a ley de 12 meses para estar en el año preelectoral. Y en el año preelectoral que se hacen todas las movidas y se preparan. De hecho, Acuérdate que Luis, la gran lucha que va a haber es quién prevalece entre Pablo José y Juan Dalmao. Los enemigos acérrimos en este momento políticos son el Partido Independentista y el Partido Popular. sí, coincido contigo. De ahí ellos piensan que el que pueda prevalecer tendrá la mayor oportunidad de enfrentarse al PNP. A Jennifer Coincido González. con tu análisis y antes de ayer oí un análisis preocupante de un líder popular señalando que el problema que tiene Pablo José es que no pega. La gente lo ve como un blanquito paracaidista, no pega, no tiene empatía, es una haba sin sal y en ese contexto ese es el problema que tienen. La preocupación mayor es, de hecho, Dalmau tiene más carisma, mucho más carisma, y es mucho más taquillero. El que taller de Pablo Juan José. Dalmau no es Jennifer, es Pablo José. Sí, esa coincido contigo. Bueno, gracias Va a a estar Tony, bueno. gracias a Javier y gracias a Fernando, mis amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos. Por ahí viene el Gran Falú, mañana a las 5 de la tarde, nuevamente con ustedes en otra edición de La Mirilla. Muy buenas noches.